parece que no, que los carga el diablo, ¿eh? Que estamos muchas veces tan rebeldes, nos van para un lado para otro. Si no se oye, pues no se preocupe. Pero en tu caso se apoya bien el micrófono. Sí, no sé, antes estaba mirando por otro lado, estaba como, ahora ya está para otro lado, depende por dónde cargue, para uno o para otro, es lo que tiene el directo, ¿verdad, doctor? Nos hemos metido en un jardín. Nos hemos metido en un jardín, que a ver quién sale ahora, que si el micro apoya, si carga para derecha o para izquierda. Dicho esto, el mundo de los micrófonos es un mundo apasionante, que un día contaremos aquí las anécdotas que hay con el tema micros, lo que se oye y lo que no se oye, haremos un especial. Pero mientras tanto, y para salir un poco del jardín, porque nos está viendo, bueno, nuestra tía favorita nos está viendo. Hombre, yo estoy completamente convencido. La tía Y como no esté, Tele7 se irá a la porra. Sí, pues por favor, que esté todos los días. Capitanea la audiencia con pasión. Sí, pues le mandamos un besito enorme. Hoy vamos bien de tiempo, puntuales a la cita, doctor, y siguiendo con el tema, que bueno, que nos llevará unos cuantos programas, que es el tema de la osteoporosis. Okay. Recordando un poquito, a bote pronto, porque nos queda un montón de cositas que contar sobre la osteoporosis, el anterior programa, que fue así un poquito más cortito, aclaraba un poquito el concepto y definía qué es esto de la osteoporosis. Recordamos brevemente un poquito para la gente que no vio el anterior programa y ya nos metemos de lleno en los tipos de osteoporosis, el tema de la masa ósea y demás. La osteoporosis es una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo de los huesos, más que con el esqueleto en sí mismo, o sea, porque no es una alteración de un hueso concreto, sino una alteración del metabolismo del propio esqueleto, del metabolismo fosfocálcico-magnésico. Quiero decir que el esqueleto, que parece un tejido así muy recio y muy sólido y que ya está ahí y una vez conseguido hacerlo crecer ya está, pues no, miren ustedes, cada 5 a 10 años una persona como yo cambia completamente su esqueleto porque el metabolismo óseo hace que continuamente se destruya hueso viejo, hueso que está deteriorado y que es sustituido continuamente también por hueso nuevo. Y en ese equilibrio del hueso viejo que se destruye y el hueso nuevo que se forma, el esqueleto se renueva cada 5 a 10 años en una persona de mi edad. Lo que sin darnos ni cuenta, es que esto es... Sin darnos ni cuenta. Ojo, porque claro... Pero cada día hay un millón de lo que nosotros llamamos las unidades de remodelado óseo, que es un conjunto de células que en un lugar concreto se están comiendo una parte del hueso que está viejo, que está deteriorado, que ya tiene pequeñas esquirlas, a nivel microscópico estoy hablando siempre, e inmediatamente se da el aviso a otras células, los osteoblastos, las células que forman hueso, para que lleguen allí a ponerse encima del agujero que han dejado los destructores de hueso, y como ese agujero tiene que ser rellenado, los osteoblastos empiezan a formar una especie de gel que va tapando la zanja, podríamos decir. Con las zanjas nos entendemos muy bien. Después esa zanja hay que darle consistencia y a lo largo de los 3 o 4 siguientes meses el organismo va poniendo calcio a esa zanja que tenía esa especie de gel. Se había tapado el agujero, pero todavía no tenía consistencia, no tenía resistencia. Se le va poniendo calcio y un poco de fósforo y un poco de magnesio, pero sobre todo calcio, para darle la consistencia y la resistencia. Bueno, pues la osteoporosis es una enfermedad por desequilibrio de esa situación. Se destruye mucho más hueso del que se forma, o bien no se termina de formar todo el hueso que se ha destruido. En cualquiera de las dos circunstancias, la resultante es que la cantidad de hueso se va disminuyendo, se va haciendo poroso, por eso viene lo de osteoporosis. O sea, hueso de peor calidad. Exacto, de peor calidad. Ese es el término más preciso, porque pierde resistencia y con la resistencia aumenta la susceptibilidad a la fractura, que es la consecuencia final. Que con pequeños golpes, con pequeños traumatismos, pues imagínate la señora Engracia que tiene 68 o 72 años, que es una mujer joven, pero que tiene ya una osteoporosis importante y de repente, pues como consecuencia de un estornudo, se golpea en la espalda un poco con la mesilla de noche al levantarse y tal, y pues se ha dado un golpe sin más, pero se ha roto una vértebra. Y esa fractura vertebral no se habría producido si los huesos estuvieran sanos. O sea que la osteoporosis es una enfermedad que predispone a que pequeños traumatismos provoquen fracturas, y fracturas que a veces son importantes, pues la típica fractura de coles, la de la muñeca,
o la fractura vertebral, y más grave todavía la fractura de cadera. Por eso le decimos a las personas con osteoporosis que una de las consecuencias, una de las cosas que hay que evitar es que se caigan, que no se caigan, que procuren andar con cariño, que quiten las alfombras de la casa, todas esas cosas que hablaremos a lo largo de estos días del programa. Sí, porque además de bueno, pues esa definición o primera incursión en la enfermedad, en la osteoporosis, también avanzamos, pero rápidamente. Yo creo que ahondemos más en el tema, los tipos de osteoporosis, sí. ¿No? Que hay primaria y tiene también sus tipos o subtipos. Exacto. Y secundaria. Exacto. La osteoporosis primaria es aquella en la que básicamente lo que falla es el hueso. Y tiene 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La osteoporosis, y aquí viene la explicación de qué hace un ginecólogo hablando de este tema, la osteoporosis primaria tipo 1 es la osteoporosis postmenopáusica. Nosotros sabemos que la consecución de la masa ósea, o sea, el capital de minerales que tiene un hueso, que tiene el esqueleto de una determinada persona, depende de la cantidad de estrógenos que esa persona tiene. Y eso en las chicas y en los chicos, porque también los chicos necesitamos un poquito de estrógenos para formar nuestra masa ósea. Y lo sabemos, curiosamente, porque aquellos chicos que nacen sin una enzima, es una enfermedad muy rara, pero existe, nacen sin una enzima que les faculta la capacidad de fabricar hormonas sexuales femeninas. Los chicos que no tienen hormonas sexuales femeninas crecen y crecen y crecen y crecen sin que se cierren las metáfisis, la unión del hueso, de la cabeza del hueso con la diáfisis, pero hacen unos huesos muy blandiblus, muy chuchurríos, sin mucha calidad, sin resistencia. Entonces, una vez que se identifica el problema, a esos chicos les dan estrógenos, los endocrinólogos, que son los que les tratan, y con eso el chico deja de crecer y empieza a calcificar el hueso, comportando un esqueleto de buena calidad. Pero sin estrógenos tampoco los chicos son capaces de hacer un buen esqueleto. Entonces, osteoporosis tipo 1 posmenopáusica, que es la que acontece como consecuencia de la pérdida de las hormonas sexuales después de la menopausia. Después está la tipo 2, no es que se destruya mucho hueso como en la tipo 1, sino que no se forma, es la osteoporosis senil, la osteoporosis de la persona mayor, más típica de varones, que no es que el tipo pierda hueso, no, es que no consigue renovarlo. No se va envejeciendo el esqueleto y no vuelve a regenerarse, ¿no? Exactamente. Y luego hay una tipo 3, que es la consecuencia de las dos, es pues la señora que tenía una osteoporosis posmenopáusica y además ahora ha llegado a los 85 años y hace una osteoporosis senil y tiene los dos mecanismos. Esa es osteoporosis primaria. Y así son 9 de cada 10 osteoporosis. Nos quedan unas pocas que son osteoporosis secundarias. Secundarias nosotros decimos a otras enfermedades o a otros tratamientos o a otros problemas. Que la secundaria, por ejemplo, por poner algún ejemplo la más grave de todas es la osteoporosis por corticoides. La osteoporosis por inhibidores de aromatasa. Son 2 tratamientos que utilizamos en medicina con mucha profusión. Corticoides le damos a los pacientes asmáticos, corticoides le damos a los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, corticoides le damos a los pacientes que tienen artritis reumatoide, corticoides le damos a los pacientes que tienen dermatomiositis, enfermedades todas muy graves, todas muy serias, y que les vienen muy bien los corticoides porque reducen la inflamación. Ya. Pero la contra no es, se controla esa enfermedad, pero en la osteoporosis, ¿qué llegaría? ¿A la larga de mantener este tratamiento con corticoides? ¿Sí? A la corta. Fíjate que hoy ya los mayores especialistas en osteoporosis dicen que un paciente que tome corticoides durante 3 meses nada más, ya debe tener protección ósea. O sea, hay que pensar en el esqueleto del paciente en cuanto tiene ya 3 meses de tratamiento con corticoides. Con un tratamiento que sería el equivalente, y esto es un detalle muy técnico que no viene a cuento, el equivalente a 7,5 miligramos por día de prednisona. Y algunos otros dicen, no, con que llegue a 5 miligramos ya es suficiente. Hay discusiones y otros dicen, no, incluso con 2,5 nada más. Bueno, esas son cuestiones muy técnicas para el Congreso Médico, pero lo importante es que... ¿Se podría prever entonces? O sea, sabiendo ya que con los corticoides se puede llegar a una osteoporosis en pocos meses, ¿se puede prever dando ese refuerzo? Claro, lo primero que habría que hacer sería evaluar con quién me juego los cuartos, o sea, porque es distinto el paciente que tiene una masa ósea muy buena y que tiene una historia familiar impoluta y que tiene unos huesos magníficos, que aquel otro que ya de por sí ya empieza chungo. O sea, tenía unos huesos un poco chunguillos y voy yo y se los fastidio. Pues este lo va a pasar peor. Entonces, lo primero, hacer un buen diagnóstico, una primera evaluación de cómo es el esqueleto de este paciente y después evaluar su dieta
La doctora Marín estaría encantada porque Sí. no hay ninguna forma más que con la dieta de adquirir el calcio que necesitamos. O sea, el calcio no lo tenemos de manera infusa, ¿verdad? Por ser humanos, no. Viene con los alimentos y hay que ir a buscar aquellos alimentos ricos en calcio para que mi organismo tenga capacidad de fabricar y de reponer hueso. Y en tercer lugar, habría que hacer también medir los niveles de vitamina D, porque la vitamina D es una hormona un poco compleja que es la responsable de absorber el calcio en el organismo. Con lo cual, con esas tres medidas, hay muchas otras, ¿verdad? Pero ya serían para la consulta médica. Con esas tres medidas tendríamos un poco cómo defender el esqueleto de la persona que toma corticoides o de la persona que toma inhibidores de aromatasa, pacientes con cáncer de mama me estoy refiriendo, del daño que esos fármacos le pueden causar a sus huesos. Siguiendo con esta osteoporosis de tipo secundaria, Ajá. También el otro día creo que comentamos personas con problemas de alimentación, Claro. ¿no? Trastornos alimenticios, Claro. ¿no? También pueden sufrir osteoporosis. Claro, Que hablábamos de que la osteoporosis no solamente personas, que siempre se asocia a personas de X edad, Mayores, o personas, sí. Eso es, bueno, que ahora mismo la menopausia puede venir en cualquier momento, o sea, me refiero, y no son mayores porque tengan 40, 50, ni 60, ni 65. Siempre se asocia, ¿no?, a después de la menopausia o durante la menopausia, Y o es personas verdad. ya mayores, pero también pueden ser personas jóvenes, hablábamos, con problemas con trastornos de alimentación, ¿no? Fíjate, esta persona que es asmática y que le están dando corticoides desde los 13 años, o la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y que tiene un problema de anorexia, se decía antiguamente, ese trastorno de la conducta alimentaria muchas veces elimina, en la concepción equivocada de esa persona, en una forma de ver la vida pues, que tiene un trastorno emocional importante, elimina de su dieta, yo qué sé, pues imaginemos, los alimentos lácteos, por ejemplo. Bueno, pues es que va a tener dificultades para conseguir la cantidad de calcio que necesita. Porque se puede tomar el calcio con las verduras de hoja verde, o con el brócoli, o con las naranjas, ya, pero hay que tomar toneladas de verduras de hoja verde para adquirir el gramo o gramo y medio de calcio que necesitamos diariamente. Entonces, en esas personas puede haber un trastorno de tipo osteoporótico como consecuencia de que no han hecho una adecuada masa ósea. La masa ósea, yo creo que para empezar a definirla, es una especie de cartilla de ahorros que uno va haciendo a lo largo de la vida. Lo que pasa es que lo hacemos en la infancia y en la primera juventud. De tal manera que para los 26 años o 28 ya está hecha la masa ósea que uno va a tener. A partir de los 30 uno empieza a gastar. A gastar. Voy a decir a mantener, no, a gastar encima. Poquito a poco, entre los 30 y los 45 se gasta muy poquito, pero se gasta. A partir de los 45 o 50 las mujeres gastan brutalmente. ¿Cuál es el asunto? Que claro, todo depende de cuántos ahorros haya metido yo en la cartilla. Si la masa ósea es como una cartilla de ahorros, la idea es meter mucho durante la infancia y primera juventud para tener una cartilla de ahorros poderosa y tener una masa ósea suficientemente potente. ¿Y eso cómo se hace? Tres cosas fundamentales. Primera, aumentando la dieta rica en calcio del niño y del infante, del joven. Segunda, aumentando su capacidad de ejercicio físico, pero ejercicio físico violento, que juegue al fútbol, que vaya a correr, que salga con los amigos, que este ejercicio, el de la Nintendo, el de la PlayStation, solo mueve los pulgares, pero no mueve nada más, ¿eh? Entonces la idea es ponerle la Nintendo siempre a 5 kilómetros de casa y que vaya por ella corriendo. Que juegue y luego venga corriendo otra vez a casa, ni tan mal. De tal manera que tenemos la dieta, el ejercicio físico y lo tercero, que el niño tenga suficiente vitamina D como para poder absorber el calcio y meterlo dentro del organismo. Con esas tres cosas básicas estamos consiguiendo que la masa ósea sea la adecuada. Y hombre, ya en plan lujo asiático, déjeme introducir una pequeña apostilla que le va a gustar mucho a la doctora Marín. Y no le dé usted a sus niños muchas bebidas carbonatadas. A poder ser no le dé ninguna. ¿Eh? De esas que tienen color oscuro y que terminan en cola, por ejemplo, sin citar ninguna marca. Fatal para la dentadura y para los huesos. Pero fatal. Sobre todo en los muy jovencitos, que muchas veces les da, que es lo que Claro. a veces hemos hablado con Miren. Yo creo que esa bebida tiene que ser la fiesta, o sea, que sea un extraordinario, que se beba un día, o sea, el sábado cuarto del mes, porque vamos a celebrar el cumpleaños de Maripili, yo qué sé, con qué ocasión. Pero el resto del tiempo la sed se quita con agua o con leche y punto pelota.
Y si tiene mucha sed, que coma una naranja a mordiscos, que esa es la mejor manera de aprovecharse de la fruta. Lo que quiero decir es que las bebidas carbónicas, y sobre todo las bebidas de cola, tienen un componente que se llama ácido ortofosfórico. Y no me quiero meter en el terreno de la doctora Marín, que luego me va a montar una bronca terrible. Te va a esperar a la salida. Estoy seguro. Pero esto es muy importante para los huesos. El ácido ortofosfórico tiene una propiedad que es que quela el calcio. Lo que hace es sustituir el calcio, evitar que se absorba el calcio y sustituir el calcio en el esqueleto por el ácido fosfórico. Y ese ácido fosfórico concede al hueso mucha menos resistencia que lo que hace el calcio. De tal manera que en las personas, no estoy diciendo que beban una cola al mes, sino aquellos que beben 2 o 3 Coca-Colas al día, que hay muchas personas, esos van a tener un trastorno en la absorción del calcio y pueden tener un trastorno de acuerdo con cómo era su masa ósea para el futuro. Por tanto, si usted tiene niños y me está escuchando, hágame el favor, no les dé bebidas de cola, porque la doctora Marín se lo va a agradecer muchísimo. Doctor, seguimos, pero antes igual se tiene que acercar. Este es el mejor momento de la semana o del día. Acérquese un momentito, por favor, porque se le está cayendo el micro. Adiós. ¿Ves? Vamos a... sí, porque no puede ser que es así. Ahí. Bueno, también he aprovechado un poquito para ponerle bien la corbata. Y ya puestos así, de esta manera, que está muy guapo, doctor, ni me muevo guapísimo, ya, guapísimo. Ni me muevo. Seguimos con el tema de, masa ósea y hueso. Hueso como órgano metabólico y de sostén de toda la estructura. Claro. Eso sí, cada uno además tenemos una estructura ósea, unos huesos, da igual altos, pequeños, bajitos, gorditos, que todos tenemos los huesos. Que está condicionada por tu familia, o sea, el 70% de tu masa ósea, el 70% lo condiciona tu origen genético. Quiero decir, si tú eres perteneciente a una familia cuyas mujeres, por ejemplo, tienen mucha osteoporosis y históricamente la abuela tenía muchas fracturas y quedó muy cheposa y tal y cual, pues vete poniéndote las pilas, porque perteneces a una familia que te ha proporcionado una genética que no es buena. ¿Cómo es mi esqueleto? Voy a mirar cómo era el de mi madre y cómo era el de mi padre y cuántas fracturas hay en la familia, porque el 70% depende de mi genética. El 30% depende de la dieta, de los yogures que yo he comido de pequeño, del ejercicio que he hecho, de cómo estoy tomando el calcio ahora. Pero el 70% depende de la genética, y eso no lo podemos cambiar. Tampoco podemos cambiar el hecho de ser mujer u hombre. Claro, los hombres tenemos una masa ósea mucho más poderosa, un esqueleto mucho más potente que el de la mujer. Por otra parte, las mujeres tienen, otra vez, la menopausia, que les hace perder estrógenos y que les hace perder mucha masa ósea. Por tanto, si usted me está escuchando y tiene 40... está en la edad de empezar a perder hueso, por tanto póngase las pilas. ¿Se puede prevenir acudiendo al ginecólogo para decir, todavía, porque hay mujeres que acudirán a su consulta y dirán, todavía no tengo la menopausia, no sé cuándo, me quedarán unos años, pero quiero ir preparándome, quiero ir, ¿se puede hacer con años de antelación? Sí, supongamos la chica de 40 que dice, oiga, yo quiero saber cómo tengo mi masa ósea. Yo le voy a decir, mire señora, no se gaste usted ni una peseta en hacerse una densitometría, porque si usted no ha tenido una fractura, si usted tiene la regla más o menos puntual, nos vamos a preocupar más de su estilo de vida que de sacarle los dineros con una densitometría. Vamos a ver, en mi consulta hay un densitómetro, Quiero decir que no nos negamos a ganar dinero, pero hay que gastarse el dinero cuando hay que gastárselo y no cuando no hay que gastárselo. Entonces, hacerse una densitometría ósea a los 40 años teniendo la regla más o menos puntual es una tontería. Porque si no has tenido fracturas y no has tenido ninguno de esos factores de riesgo, y esos factores de riesgo para adivinarlos necesitamos una butaca, un papel y un boli. Preguntarle al paciente, hablar con el paciente, cosa que a veces los médicos ya no tenemos tiempo de hacer. Tira más a las pruebas, claro, ¿no? hagas a esto los análisis, y hagas esto otro, y vuelva cuando lo tenga hecho. No, vamos a preguntarle cómo eran sus abuelas, cómo eran sus tías, cómo es su madre, cómo es su padre, qué fracturas ha habido en la familia, si ha habido algún caso de osteoporosis, cómo fue su infancia, qué fracturas ha tenido usted, si fuma, si hace ejercicio físico, cómo es su dieta, cuántos lácteos ingiere, cuántas verduras toma, cuántas frutas. Esas cosas son muy importantes para asesorar a la señora de 40 años ahora que está en la edad de empezar a perder hueso. Entonces, ¿qué podríamos hacerle, digamos, pruebas médicas a la de 40 años?
Yo máximo, unas hormonas tiroideas y un nivel de vitamina D. Poco más, análisis, poco más. Si ella me dice que no ha tenido ninguna fractura y que no ha tenido ninguna de esas circunstancias, no ha tomado corticoides, su madre no tenía osteoporosis, su padre tampoco, no se ha roto ningún hueso, no es fumadora. Entonces, básicamente lo que hay que decirles, mire, matricúlese en el gimnasio, salga a hacer ejercicio, cuidado con su dieta y tráigame estos análisis para ver si tiene usted alteraciones en las hormonas tiroideas y alteraciones en la vitamina D. Y en las hormonas tiroideas, porque por encima de los 40, no, pero de los 45 o 50, prácticamente el 10% de las mujeres va a hacer hipotiroidismo. Y eso también puede alterar un poco la masa ósea, o sea que estar pendiente. Y si todo da normal, tranquilidad, absoluta, ¿no? Y pues eso, decir buenos alimentos, buen ejercicio. Es que es verdad. Si habría alguna alteración, sí que habría que tomar, ¿no?, claro, un tipo de tratamiento. Claro, pero eso que dicen, que es un dicho popular, tranquilidad y buenos alimentos, es que es verdad, es que somos lo que comemos. Empiece usted a preocuparse cuando empiece a comer mal, cuando tome alimentos ultraprocesados, eso que a la doctora Marín le pone los pelos de punta con los alimentos que vienen dentro de siete chismes de plástico y tal. No, mire usted. No, cómase usted la fruta sin pelar, coma usted verdura fresca y además hágala poco, o sea, no la cocine demasiado, y tome usted 3 o 4 días a la semana legumbres. Con una dieta equilibrada y variada, seguro que tú tienes una masa ósea adecuada. No hay que preocuparse, lo que hay que hacer es ocuparse. Como siempre, por el tema, evidentemente, de menopausia y demás, siempre se habla, ¿no?, que es una enfermedad de mujeres, pero también hay hombres. Sí. ¿Son los hombres los grandes olvidados? Es decir, ellos mismos son los que, hasta que no hay una fractura, se cae, se rompe de la cadera, no se dan cuenta, quizá que han estado años sufriendo osteoporosis. Cierto. Porque no se preocupan de ello. Es que en la pregunta está la respuesta. Los hombres son los grandes olvidados de la osteoporosis, sin ninguna duda. Mira, en el próximo febrero, aproximadamente el día 20 de febrero, no recuerdo muy bien la fecha, hay un congreso en Madrid en el que nos enfrentan a una reumatóloga y a un ginecólogo sobre quién debe tratar la osteoporosis. Y yo siempre digo, trate la osteoporosis el que más sepa. Entonces, ¿cuál es el problema de los varones? Que no tienen un ginecólogo de cabecera. Porque el ginecólogo es casi, me aventuraría yo a decir, el médico de cabecera de la mujer. Y muchas mujeres consultan al ginecólogo muchas cosas, desde las vacunas de los niños hasta el anticonceptivo de la hija de 17 años que ya está fuera de juego y tal, hasta los problemas de erección del marido, muchas veces. Pero ¿quién le vigila los huesos al marido? Pues si el marido no se preocupa, el médico de cabecera muchas veces, o sea, por favor, los médicos de cabecera están hasta aquí. A veces tienen 50, 60 y 70 personas citadas en una mañana, como para empezar a pensar en cómo está comiendo el marido de esta señora que me está viniendo a ver. Entonces, realmente la osteoporosis del varón es una osteoporosis de un varón ya mayor, no es la osteoporosis de la mujer de los 50 o 55 años. El varón empieza a tener osteoporosis más allá de los 70, pero podríamos haber hecho mucho entre los 50 y los 70 para que no perdiera tanto calcio de los huesos, para que se involucrara en un programa de ejercicio físico, para vigilar su nivel de vitamina D. Todas esas son pequeñas acciones que también en los varones podrían darnos el resultado de llevarle a la vejez, que ahora ya no se es viejo por encima de los 65, se es viejo por encima de los 80. Llevarle a la vejez con un esqueleto suficientemente bueno como para que no tenga dificultades de movimiento y para que no tenga problemas de fracturas. Que tenga una buena calidad de vida, claro, que es fundamental también. Doctor, nos vemos la próxima semana, ¿no? No. Ya le firmo el justificante, ya eso tal, es. ¿no? Es que el día 30 tengo que estar dando clase en un máster en Barcelona. Qué suerte tienen los catalanes. Ya nos contarán los detalles a la vuelta, porque el 6 de febrero sí que nos veremos. Seguiremos con osteoporosis y bueno, algún también... igual hasta antes, porque hoy empezamos a las 6, pero el día... Sí, el día 6 de febrero, 6 menos cuarto. Eso perfecto. Es. Aquí estoy el día 6 a las 6 menos cuarto. Pues aquí nos veremos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias como siempre, a ti. Un placer. Gracias. Susana, un placer para mí. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Continuamos en cuestión de segundos en esta tarde martes, aquí en Tele7.